Pasamos a nuestro tema principal del día de hoy. Tuvimos pues conocimiento de los detalles que llevaron a esta detención del capo colombiano Eduard Fernando Giraldo, alias Boliqueso. Esta detención ocurrió el 12 de abril pasado y después se filtró a la prensa. El presidente López Obrador confirmó que se había dado pues esta detención y además dijo será la Secretaría de Marina quien tenga que informar al respecto. Emitió la Secretaría de Marina el fin de semana pasado un comunicado en el cual daba a conocer ciertos detalles. La verdad es que no profundizaba en este asunto de la detención de Eduard Fernando Giraldo alias Boliqueso. Indicaba que había sido detenido como parte de un operativo de inteligencia, pero no daba mayores detalles. Ahora conocemos que este operativo inició en mayo de 2020 y que justamente le tomó 2 años prácticamente a la Secretaría de Marina poder localizar y además ejecutar esta orden de aprehensión, ejecutar esta seguimiento por parte de la policía colombiana que había pedido la asistencia a México. No había una orden de aprehensión, sino más bien se trataba como de hacer este trámite rápido, Sósimo, para devolverlo a Colombia, y en ese sentido pues fue capturado el 12 de abril pasado y deportado ese mismo día. 2 años tuvo este operativo e incluyó un seguimiento telefónico y además georreferenciado a partir de informaciones que se tenían de números cercanos a este capo colombiano Eduard Fernando Giraldo, quien se supone, al menos hasta ahí es donde van las investigaciones, sería el líder del Clan del Golfo allá en Colombia. Así es, Nancy. De hecho, un día después de la detención tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República. Ahí se le preguntó sobre este caso y el presidente había destacado que habían sido labores de inteligencia y que para ello no se requirió del uso de la fuerza, en el sentido de que hubiera pues disparos, que hubiera algún tipo de enfrentamiento de parte de las fuerzas mexicanas con delincuentes. De hecho, el presidente de la República señaló que se privilegian las labores de inteligencia y que él no aprueba, y es la directriz que ha dado a las Fuerzas Armadas mexicanas y también a las instituciones de seguridad pública, a las corporaciones policíacas, de que no se debe de privilegiar el enfrentamiento para tratar de detener a alguien, sino las labores de inteligencia. Y por lo que vemos aquí, Nancy Flores, de lo que estás revelando, bueno, pues hubo una suerte de trabajo arduo, intenso, de seguimiento de inteligencia, que por lo que vemos, bueno, pues no nada más da con la detención finalmente, y qué bueno, de este personaje, que era un personaje muy importante para el trasiego de drogas, sobre todo en Colombia, pero también aquí en México, porque ahorita nos vas a explicar, Nancy Flores, pero también abre las líneas de investigación de cómo están estas redes, porque se detiene hoy a este Eduard Giraldo, pero también se da cuenta de cómo están las autoridades, obtienen información de cómo están estas redes de trasiego de drogas desde América del Sur, pasando por México hacia Estados Unidos. Tenía muchas precauciones este capo colombiano para que no fuera ubicado por las autoridades. Recordar que existían órdenes de búsqueda en todo el mundo, estas fichas rojas de la Interpol para localizarlo, y se cuidaba muchísimo a tal grado de que le tomó prácticamente 2 años a la Secretaría de Marina poder ubicarlo y ejecutar esta detención. Previo a esta detención, pues las labores de inteligencia determinaron que el actual líder del grupo que sustituyó al extinto Cártel del Norte del Valle, Cali, allá en Colombia, vivía en una mansión exclusiva en la zona residencial de Las Lomas, aquí en la Ciudad de México, y además conducía un automóvil Audi Q5. Además, también frecuentaba lujosos restaurantes en la zona de Polanco, generalmente acompañado por mujeres. En algunas ocasiones se logró determinar
determinar que sus acompañantes eran menores de edad, se tuvo que hacer un seguimiento de varias líneas telefónicas, incluso georreferenciado. Sin embargo, las autoridades de la Marina determinaron que este personaje no se quedaba mucho tiempo en las casas de seguridad. Fueron documentadas varias casas de seguridad, no solo en la Ciudad de México, también en el Estado de México, en Quintana Roo, en Querétaro, e incluso en Nuevo León. Allá en Nuevo León también tuvo presencia el llamado boliqueso. Las autoridades de Colombia lo señalaban como presunto responsable de delitos de narcotráfico, extorsión, delincuencia organizada y homicidio, además de que se le investiga por sus alianzas con el grupo armado organizado, el Clan del Golfo en Colombia, otros cárteles de Centroamérica y además organizaciones criminales de Europa. Desde 2020, la Policía Nacional de Colombia solicitó cooperación internacional a la Secretaría de Marina mexicana, pues en mayo de ese año ya se sospechaba que este presunto narcotraficante vivía aquí en nuestro país de forma irregular, se había introducido al territorio nacional y que además pues tenía una vida de lujos, pero de alguna manera de tal suerte discreta, en el sentido de que pues les tomó 2 años a los marinos lograr esta detención social. Así es, no se han dado todavía otros detalles que tendrían que ver bajo qué identidad estaba este personaje aquí. Por supuesto que contaba con una red de protección, no solamente de delincuentes, probablemente también de funcionarios. Esperemos que las investigaciones avancen, porque, bueno, pues no obstante que él cambiaba de domicilios constantemente, pues tenía una tenía una suerte de domicilios en estas colonias o estos lugares de alta plusvalía en México. Recordemos que la mayoría de los grandes capos de México y de América Latina, bueno, pues han sido capturados en zonas, bueno, pues de alto valor, es decir, en zonas residenciales. Recordemos que algunos los han capturado caminando, corriendo, haciendo ejercicio, en zonas donde pues ellos se pueden camuflar muy bien, en el sentido de que viven entre personas que tienen altos ingresos y que supuestamente son, entre comillas, Nancy Flores, bueno, pues gente de bien. Pues entre ellos se camuflaba este personaje, que fue detectado por la Marina, y cuando vio el momento oportuno de no generar un fiasco, digamos, en la operativo y dar al traste con tanto tiempo de seguimiento, bueno, pues lo capturaron y lo deportaron a Colombia. Así es. En mayo de 2020 inician estas investigaciones. Para junio de ese mismo año, la Secretaría de Marina ya tenía ubicado pues algunas casas de seguridad en el fraccionamiento La Isla, allá en Cancún, Quintana Roo, donde pues identificaban que era probable que estuviera habitando el boliqueso, y siempre se le ubicaba acompañado de algunas personas. En este caso tenía un círculo de seguridad muy cercano de 3 personas, y pues fue un mes después, en julio de 2020, cuando la Policía Nacional de Colombia alerta a las autoridades mexicanas, específicamente a la Secretaría de Marina, que iba a haber un envío internacional muy importante por paquetería por DHL de Cali a Cancún. Señalan como destinatario a uno de los socios del boliqueso. Además, proporcionan un número celular de contacto con el cual se empieza ya todo el trabajo de georreferenciación para poder ubicar a este capo colombiano importante en el trasiego de drogas, sobre todo con destino a Estados Unidos. Y ahí empiezan todas estas labores de georreferencia. La Marina confirmó que el presunto socio, también de nacionalidad colombiana, española y holandesa, recogió ese paquete del cual había mandado la alerta a la Policía Nacional de Colombia. Entonces, las investigaciones de la Secretaría de Marina apuntaban que otro de los socios del boliqueso frecuentaba una marina, la Marina B&B, y usaba varios yates, entre ellos los llamados Blue Boy y Arcoiris, y que uno de sus socios se relacionaba con la empresa Navegarte Yacht
Rentals, dedicada a la renta de yates por hora en Islas Mujeres y Cancún. Todo este seguimiento pues llevó a las autoridades mexicanas a dar con los socios de este capo y también con su círculo de seguridad, a empezar a tener a la mano los datos de sus números telefónicos y dar seguimiento georreferenciado a estas personas. Sin embargo, no siempre estaban acompañadas del boliqueso, o más bien prácticamente casi nunca, y por tanto el boliqueso lograba evadir poco a poco la justicia mexicana, socio. Sí, y con esto se da cuenta también Nancy Flores de esta red también de empresas pues fachada. Ellos tenían negocios, digamos que abiertos, legales, en este caso decíamos en Quintana Roo, como lo estás informando, Nancy Flores, en el que, bueno, pues tenían incluso, bueno, pues frecuentaban marinas, usaban yates y, bueno, pues estaban relacionados, tenían inversiones con la empresa, una de ellas, Navegarte Yachts Rentals, como nos lo comenta Nancy Flores, que se dedica a la renta de yates por hora en Isla Mujeres y en Cancún. Pues me imagino que las autoridades mexicanas ya también han de tener investigaciones, carpetas abiertas de investigación en contra de esto socios y en contra de estas empresas que en realidad parece que son fachadas de otro tipo de actividades que tienen que ver con el trasiego de drogas. Ya estábamos viendo en pantalla algunas de las imágenes de esta zona que frecuentaba precisamente el boliqueso en toda esta área de Quintana Roo, allá en la exclusiva área de Quintana Roo. Y por supuesto en julio de 2020, ya cuando la Secretaría de Marina estaba muy cerca ya de atrapar al boliqueso, pues resulta que es muy probable, y eso aún está en investigaciones, haya habido una fuga de información que haya alertado a este capo, al boliqueso, y de forma intempestiva cambió de residencia. De hecho, se fragmentó su grupo cercano, sus socios se trasladaron a otros lugares, su pareja sentimental entonces también se trasladó al Estado de México, y a él se le perdió la pista momentáneamente a partir de ese momento, por lo cual la Secretaría de Marina pues tiene la sospecha, y eso todavía lo están investigando, si hubiera habido una fuga de información, porque este cambio de residencia se hizo en los primeros días de agosto y pues justamente se ubicó, aparte de su personal, por ejemplo, en Lomas Quebradas, allá en la Magdalena Contreras. A otros se les ubicaba en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y también en Interlomas, en el Estado de México. Además, algunos otros fueron ubicados en Querétaro y en Quintana Roo. Quedaron algunos de tal forma o de tal suerte que esta georreferenciación que ya había avanzado la Secretaría de Marina, pues ya no surtió los mismos efectos, en el sentido de que ya no sabían cuál era el personal más cercano hacia este capo colombiano. Y de nueva cuenta, Nancy Flores, sus propios socios, solamente en zonas exclusivas era donde se movían, en donde estaban. No estamos hablando de otro tipo de capos también que han tenido asiento en la Ciudad de México y que se encuentran en el caso de Iztapalapa, en el caso de lugares donde, bueno, pues también hay zonas populares. Aquí estamos hablando de Lomas Quebradas, en Magdalena Contreras, una de las dos zonas exclusivas prácticamente de allá de esta alcaldía en la Ciudad de México, de Polanco, no se diga, también en la Miguel Hidalgo, y de Interlomas en el Estado de México, como bien nos lo comentas, Nancy. Sosimo, y bueno, este operativo de inteligencia continuaba sus labores a pesar de las dificultades que ya presentaba esta fragmentación del grupo cercano al boliqueso, a este pues presunto narcotraficante de nombre Eduard Fernando Giraldo, pues aún así las autoridades de forma fragmentada empezaron a dar seguimiento a cada uno de los socios, a cada uno de las parejas sentimentales de esta persona, así como
también a cada uno de los lugartenientes. Recordar que había un círculo de seguridad siempre cercano a Eduard Fernando Giraldo, y que justamente ahora por esta fragmentación pues no sabían exactamente dónde se localizaba o si estaba un día, una semana en alguna de las residencias y a la siguiente pues ya estaba en alguna otra. Un mes después de que esto ocurriera, justamente se dio a conocer nueva información en noviembre de ese mismo año, es decir, de 2020. Los marinos mapearon ya la posible área de movilidad de Eduard Fernando Giraldo. En ese momento se tenía ya ubicados 6 domicilios en la capital del país como posibles casas de seguridad del capo colombiano, una de ellas ubicada en Hacienda Las Palmas, otra en Polanco, otra en el número 387 de la calle Almendros, otra en Bosque Real. También había un domicilio en Santa Fe. Hay otro domicilio al cual solamente se le ubica como Mike, M-A-Y-C-K, Mike, sin poder identificar exactamente a esas alturas donde se ocultaba el boliqueso. Pues sí, Nancy Flores de nueva cuenta, como decíamos, se lograron mapear cuál era digamos que el ámbito, la red que con la que estaba haciendo negocios en México y que como decías, bueno, pues al parecer este personaje hacía las llamadas incluso lejos de sus casas de seguridad, pues tenía una suerte de cuidado muy detallado para no ser identificado por las autoridades, pero las autoridades, en este caso la Unidad de Inteligencia Naval y otras que también se involucraron en esta investigación, pues ya le daban seguimiento y a través de sus socios y de sus parejas sentimentales fue como se pudo ubicar donde se encontraba. Así es, en 2021 surgieron algunas otras pistas importantes, además continuaron con los mapeos de presuntas casas de seguridad, de revisar que pues todas estas casas, incluida la de Las Lomas, donde vivía al momento de la detención, pues son casas, como tú bien decías, Sosimo, ubicadas en zonas exclusivas, es decir, viviendas pues de un precio muy alto. Y pues eso nos revela la capacidad económica de este capo colombiano, con qué nivel de recursos se movía en nuestro país y hasta qué punto tenía también esta capacidad de corrupción, porque hay que recordar que el dinero pues abre muchísimas puertas y entre ellas también las de algunas autoridades. A inicios de 2021 pues se tuvieron nuevas informaciones, incluso estas labores de inteligencia determinaron que el boliqueso organizó una fiesta privada en Acapulco, para la cual contrató a un DJ colombiano que viajó desde aquel país hasta México, hasta Acapulco, en un jet privado, un vuelo que sirvió también para ir mapeando quiénes eran los nuevos socios del boliqueso, quiénes eran sus principales grupos de amistad aquí en México. A partir de este hecho, los meses siguientes se identificaron nuevos domicilios relacionados con este presunto criminal, ubicados tanto en el Estado de México como en Querétaro y en Guerrero, también en esta zona de Acapulco, por lo que se amplió la búsqueda a estas zonas. También fueron fichados 5 vehículos de alta gama con placas diplomáticas apócrifas. Todos ellos traían algunas placas diplomáticas, como ejemplo citamos uno que era de MM-006 y que estaban relacionados con socios o con subordinados del boliqueso de este pues personaje, Eduard Fernando Giraldo, quien pues tenía todas estas relaciones, esta vida de lujos, esta vida excéntrica, pero al mismo tiempo muy discreta. Como bien decía Sosimo, parte de las investigaciones llevaban a concluir
que él llamaba por teléfono a través de números que no portaba él, de teléfonos que él no tenía consigo, sino más bien salía del domicilio en el cual estaba habitando en ese momento y hacía las llamadas lejos de ese lugar y después regresaba a seguirse resguardando en estas casas de seguridad. Importante ver toda la red que tejió en torno a estas casas de seguridad social. Y bueno, pues esto nos revela el nivel jerárquico que ocupaba este personaje dentro de la delincuencia organizada, porque vemos el nivel de recursos con el que se movía, vemos los inmuebles que utilizaba y también la capacidad corruptora o incluso la de generar placas diplomáticas apócrifas. Es decir, era un personaje que, bueno, pues en el nivel jerárquico de la delincuencia organizada, pues se encontraba en la cúpula y que bueno, pues qué bueno que ha sido detenido en este caso, porque no nada más estaba en México, digamos que haciendo, pues no sé, viendo algún tipo de negocio, sino estaba operando fuerte en México por verse con qué cártel mexicano estaba inmiscuido, porque por supuesto que para poder trabajar así como lo estaba haciendo contaba con la alianza de un cártel en México. Veremos hacia dónde van las investigaciones, ojalá avancen mucho y pronto estemos también enterados o se esté informando a la opinión pública pues de más detenciones del desmantelamiento de toda esta red que vemos que era sólida, que era muy fuerte y que tenía muchos recursos en la que participaba pues este delincuente o supuesto delincuente apodado el Boliqueso. Y Sósimo, importante también revisar cómo se va dando estas alianzas. En el caso de México, con quien tiene alianzas es con el cártel de Sinaloa, y pues también revisar cómo México, en el caso mexicano, pues el cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los preponderantes junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo estos nexos, pues sí, entre crimen organizado transnacional, pues permite tener toda esta cobertura, porque no es posible que llegue un delincuente, por muy importante que sea en otro país, y tenga la capacidad de moverse de esta manera en un país ajeno sin la ayuda de algún otro grupo criminal. En este caso fue el cártel de Sinaloa el que cobija al Boliqueso en nuestro país, y que esto le permite al mismo tiempo ir evadiendo a las autoridades, sobre todo a los marinos que estaban en estas labores de inteligencia, a grado tal de que pues se sospechaba que no duraba mucho tiempo en cada casa de seguridad y que es probable que no estuviera siempre en la misma entidad federativa. Es decir, podía estar una semana en la Ciudad de México y a la siguiente semana estar en Nuevo León, y a la siguiente semana estar en Quintana Roo, y a la que sigue estar en Querétaro, porque en todos estos lugares Sósimo tenía sus casas de seguridad y podía llegar en el momento en el que él quisiera. Además, pues en autos de lujo, de alta gama, así han sido identificados en el expediente, y específicamente el que él conducía era un Audi Q5. Pues sí, y esperemos que este desmantelamiento alcance a las redes hacia arriba de este capo, horizontales, es decir, con sus pares, con sus socios, como bien comenta Nancy Flores, con gente del cártel de Sinaloa que le daba cobijo, y también hacia abajo, porque muchos de estos cárteles hay en México, perdón, en la Ciudad de México. Ahorita recuerdo pues una suerte de pandilla, grupo muy importante conocido como los colombianos, que se dedican al narcomenudeo por un lado y también a la extorsión de negocios y supuestamente a otorgar préstamos a pequeños negocios, a tiendas con intereses muy altos, y que ejercen incluso violencia cuando no pagan o caen en impagos estos negocios. Bueno, pues esperemos que estas redes que se han identificado al detener a este personaje, bueno, pues sean destruidas hacia arriba, sean destruidos, como decíamos, horizontalmente con sus pares o con sus socios mexicanos, pero también hacia abajo, porque controlaba, por lo que estamos viendo, bueno, pues hacía negocios en México y tenía una amplia posibilidad de ejercer recursos, y por lo que vemos, bueno, pues también ejercía actividades de mando de grupos aquí.
Y para diciembre de 2021 ya se le había ubicado en otra casa de seguridad, en este caso en un edificio de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, otra de las zonas también bastante exclusivas de aquella entidad federativa con un alto poder adquisitivo. Y recordar también, Sósimo, que el hecho de que estén presentes en estas zonas exclusivas también les da cierta pues inmunidad, en el sentido de que en esos lugares pues no se observan grandes operativos, no están los carros de la Guardia Nacional, no están los carros del Ejército ni de la Marina, y en ese sentido pues estas zonas exclusivas también tienen seguridad privada que les proporciona pues tener también como este alejamiento de las autoridades policiales, de las autoridades militares, y que pues les permite estar prácticamente impunes en zonas muy exclusivas donde no cualquiera entra, donde no hay transporte público, donde no hay pues esta conectividad y no es tan fácil circular en esas colonias tan exclusivas. Y es que Nancy Flores, como decíamos hace un momento, bueno, pues ellos se pierden, digamos, en una suerte de camuflaje entre, pues estas personas son este tipo de gente como el Boliqueso o gente como en su momento otros que han detenido en México en zonas exclusivas, pues son gente que además van a los clubes deportivos, van al gimnasio de los lugares de este tipo de zonas y bueno, pasan como si fueran empresarios con actividades legales, lícitas, cuando, bueno, pues son generadores de gran parte de la violencia y también de problemas sociales y que están ahí, bueno, pues haciéndose pasar, como decíamos, como personas que tienen negocios lícitos. Y este personaje, Eduard Fernando Giraldo, visitaba estas casas de seguridad, pernoctaba en algunas de ellas, ubicar que para entonces, ya para diciembre de 2021, las autoridades tenían identificados no solamente este edificio en Nuevo León, sino también en Quintana Roo, varias propiedades en Querétaro, sobre todo en Quintana Roo, en la zona de Cancún, esta área también exclusiva turística, en Querétaro, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Guerrero. Y para entonces el Boliqueso tenía todavía una estrategia mucho más definida para irse evadiendo de la justicia mexicana, en el sentido de que para entonces sus parejas sentimentales estaban dispersas en distintos lugares y él se movía así con otras mujeres, pero no eran exactamente sus parejas sentimentales. Por tanto, pues era difícil que se supiera exactamente dónde estaba él, porque en algún momento alguna de ellas aparecía en Quintana Roo, cuando en realidad era la estrategia distractora por parte de este capo colombiano, porque él se encontraba en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces esto hacía que las autoridades estuvieran dispersas en la georreferenciación. De hecho, se pierde pues digamos, esta posibilidad de tenerlo ubicado en tiempo real por este uso tan discreto de los teléfonos móviles. Él no tenía consigo, o al menos es lo que las autoridades sospechan, un teléfono pues suyo, como nosotros sí tenemos siempre a nuestro lado nuestro teléfono celular. En su caso no, él se comunicaba de otra forma con sus operadores, y en el caso de que tuviera que hacer uso de la telefonía celular o satelital, salía de la residencia donde estaba habitando varios kilómetros lejos, para evitar que fuera georreferenciado y se ubicara su domicilio. Además, Nancy Flores, de que todo indica que se movía con identidades falsas también y que precisamente tenía la oportunidad, si hasta podía, digamos, él o su gente podían falsificar placas diplomáticas, bueno, pues probablemente estaba también con identidades falsas aquí, pero qué bueno que ya había un seguimiento de parte en este caso de la Secretaría de Marina, donde se sabía quién era este personaje y qué tipo de relaciones y de negocios o socios con los que se estaba teniendo contacto en todo este tiempo, que bueno, pues fue un tiempo importante, pero así son también las labores de inteligencia, porque Nancy Flores, no se trata de que, bueno, lo identificamos y vamos a tratar de agarrarlo, a veces fallan los operativos, en México tenemos muchos casos al respecto, y que no, de lo que se trata es de tener la certeza de que se va
a detener a esta persona, pero además en el tiempo en el que se le va dando seguimiento, bueno, pues se va recabando información de cómo opera todo este grupo. No nada más es ir a detener a uno y dejar al grupo delincuencial intacto. Por lo que vemos aquí, por la información que se está informando, que estás informando, Nancy Flores, sobre cómo ocurrió, bueno, pues se ve que la información no se acaba con la detención del Boliqueso, sino que esto sigue las investigaciones, como decíamos, hacia los lados y sobre todo, muy importante, hacia arriba, porque por supuesto que por definición, la delincuencia organizada puede existir solamente si tiene algún tipo de protección desde el punto de vista oficial. Y también, pues recordar que en todo esto, Sósimo, como bien dices, se tenía la capacidad de conseguir todo esto apócrifo, ¿no? O sea, las placas diplomáticas, pues no es como que tienes tu fábrica de placas al lado, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con los nexos que fue tejiendo aquí el propio Boliqueso y, por supuesto, con la cobertura que le habría brindado el cártel de Sinaloa. Para marzo ya de este año de 2022, previo a la detención, recordar que esta detención se dio el 12 de abril pasado, pues justamente este operativo ya no solo involucraba a la Secretaría de Marina, sino que cada vez se hacía más importante la coordinación interinstitucional, porque para entonces ya los marinos tenían mucho más idea de cómo se movía, cómo era el modo de actuar de este personaje, de este capo colombiano, y sobre todo ya tenían muy ubicados los domicilios que pudieran ser sus casas de seguridad. Recordar también, Sósimo, que a pesar de que tenían ya muy ubicados a los socios e incluso a algunos de sus colaboradores, a sus propias parejas sentimentales, de las cuales una de ellas pues era, digamos, la principal, pues no podían ejercer tampoco ninguna orden de aprehensión contra ellos, porque esto habría pues de alguna manera alertado al Boliqueso y en ese sentido pudiera haber cambiado su modo de operación. Y otro punto también muy relevante, Sósimo, que ya mencionabas hace rato, tiene que ver con el hecho de que la orden desde la Presidencia de la República es no hacer un operativo sanguinario, ¿no? Eso es muy importante también. Tiene que ser un operativo que se dé de tal forma o de tal suerte que no implique pues un enfrentamiento armado con estos personajes, y se sabe pues de por sí que estos son personajes muy violentos con capacidad de fuego, y en ese sentido tenía que ser pues en un momento estratégico, no en cualquier circunstancia ni en cualquier lugar. Tenía que ser un momento estratégico en el cual no pudiera haber una ofensiva por parte de estos criminales y que esto derivara en un baño de sangre. Y que además luego derivaba a Nancy Flores en discursos de apología de la violencia. Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo, posteriormente también con el de Peña Nieto, pero sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, para todo había balazos, aunque se detuviera a personajes realmente en la escala muy baja de estas organizaciones, con asesinatos. Recordemos lo que pasó cuando fue abatido Arturo Beltrán Leiva, en el que, bueno, pues fueron marinos dos que lo abatieron en su domicilio, después humillaron al cuerpo de este personaje, un asunto de profanación en el sentido de que, bueno, pues era un cuerpo de una persona muerta que manipularon, le pusieron billetes, es decir, como si fueran capos también, como si fueran narcotraficantes en ese sentido, los que estaban haciendo un ajuste de cuentas con otro suyo, con otro personaje del mismo tipo, digamos, cuando pues no, se trataba de autoridades del Estado mexicano que para nada tenían que estarse comportando así, y todo este tipo de detenciones, de abatimientos, generó mucha violencia en el país. Y lo único que hizo fue fortalecer a los cárteles del narcotráfico. Bueno, pues ahora se está diciendo que no nada más es no violencia, sino tampoco hay mucha, digamos que estridencia de parte de las autoridades del actual gobierno federal para mostrar este tipo de hechos. Estamos hablando de un capo muy, muy importante, probablemente el capo más importante en Colombia, que estaba aquí escondido en México, teniendo una vida, como decimos, con un tren de vida muy caro, pero que tenía posibilidades de generar placas apócrifas, de generar un círculo de seguridad muy importante, y cuando se detiene, bueno, pues en realidad se detiene, se informa
y se envía a Colombia. No hay tampoco mucho discurso desde el punto de vista oficial para tratar de colgarse medallas, porque vaya que entre comillas se colgó medallas, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, como decíamos, hasta deteniendo a los más bajos de la estructura de la delincuencia organizada, los presentaba como los grandes capos, y todo ese tipo de medallas que entre comillas se colgaban ante los medios de comunicación solamente alentaban mayor violencia y se estaba fortaleciendo las organizaciones criminales en México. Y esto también es un cambio, Sósimo, cómo se informa a la sociedad de estas detenciones. De forma muy discreta ha sido esta información que ha publicado la Secretaría de Marina. El propio presidente no quiso informar mucho más allá, dijo en su momento será la Secretaría de Marina la que dé detalles. En realidad no dio detalles la Secretaría de Marina, y ya vemos que es porque ahora se privilegia el tema de la inteligencia, y la inteligencia, digamos que lo que tiene como característica pues es precisamente la discrecionalidad. No se puede estar haciendo alarde de estos operativos como si fuera cualquier cosa, cuando en realidad el elemento sorpresa es fundamental. Decíamos que ya en marzo de este año pues ya era necesaria esta coordinación interinstitucional, además de la Secretaría de Marina, de los marinos que estaban a cargo de estas investigaciones, pues también participó la Fiscalía General de la República y también la Coordinación Nacional Antisecuestro. Para entonces, ya en marzo, estaban ya casi ciertos de la ubicación del Boliqueso, estaban ya cerrando la pinza en torno a este personaje, este capo colombiano, como bien decías, quizá el más importante en este momento de la mafia colombiana, y para entonces elementos de estas tres instituciones empezaron con cateos a domicilios, varios de las casas de seguridad, no tanto esperando que se pudiera detener en estos operativos al criminal, sino más bien para empezar a desmantelar esas herramientas a las que tenía acceso. En los domicilios de Interlomas y Lomas de las Palmas aseguraron vehículos de alta gama, placas diplomáticas apócrifas, dinero en efectivo, drogas, armas de fuego, municiones, y además detuvieron a 9 personas vinculadas a este caso. Es decir, iban poco a poco, Sósimo, desmantelando los círculos de seguridad de este personaje y al mismo tiempo quitándole estas casas de seguridad, porque una vez que son cateadas son ya bajo resguardo, aseguradas por las autoridades federales, y ya no pueden ser utilizadas por este personaje para refugiarse. Le dejan la pinza muy apretada ya para hacer esto que venía haciendo con éxito, con relativo éxito los meses previos, que era moverse de un domicilio a otro con una frecuencia más o menos importante, y en ese sentido ir evadiendo poco a poco a la acción de la justicia. Sí, y se le van acabando estas casas, Nancy, estas herramientas, y también me imagino que un asunto muy discreto de parte de la propia autoridad, porque no obstante que hay cateo, no obstante que se le van acabando, digamos, las casas a este personaje, bueno, pues no se hace aparecer como producto de una investigación en específico contra este grupo que encabezaba el llamado Boliqueso, sino como parte de toda la estrategia, y por lo tanto el Boliqueso, bueno, pues tampoco sabía que estaba siendo perseguido, pero no sabía exactamente qué tan cerca lo seguía, hasta que, bueno, pues termina siendo detenido, como bien comentas, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, Nancy. Así es, a inicios de abril vuelve a haber este contacto. Recordemos que todo esto surge por la solicitud que hizo en su momento la Policía Nacional de Colombia a las autoridades mexicanas, en específico a la Secretaría de Marina, y hay una suerte de información importante a inicios de abril, previo a esta detención del 12 de este mes que estamos todavía en él. Pues justamente vuelven a intercambiar información muy, muy importante. En este momento ya se sabe, en esos días se sabe que el capo colombiano está físicamente en su residencia de Las Lomas, aquí en la Ciudad de México. Se tiene conocimiento de que sigue actuando de esta forma, salir del domicilio
domicilio a otro lugar a hacer sus llamadas telefónicas, y además se descubre para ese momento los restaurantes a los cuales le gustaba frecuentar en la zona de Polanco. Se ubica, se mapea ya básicamente su digamos su rutina, ya queda muy establecida cuál era su rutina ahí en Las Lomas, y como ya decíamos, había habido los otros operativos previos en casas de seguridad, y se habían asegurado estas casas pues justamente para evitar que él pudiera tener esta posibilidad de irse a refugiar a alguna de estas casas, y en ese sentido pues las autoridades cada vez estaban más cercanas a la detención. Todavía en aquel momento no se definía si iba a ser en esta casa de Las Lomas la detención. No fue ahí, fue justamente cuando él recorría la alcaldía Coyoacán, como menciona Socio. Así es, bueno, pues probablemente se trasladaba, como señalas, Nancy Flores, a hacer sus llamadas, se estaba trasladando. Y la autoridad, bueno, pues vio la oportunidad de aprenderlo sin generar ningún tipo de violencia. Y como decíamos, esperemos que esta detención, muy importante en el ámbito de la delincuencia organizada, probablemente en términos generales, bueno, pues la sociedad no tuvo conocimiento del nivel jerárquico de este personaje, pero bueno, pues al interior de la delincuencia organizada me imagino que habrá sido un golpe importante, fuerte, también para el propio cártel de Sinaloa, porque recordemos que este tipo de organizaciones, Nancy Flores, en este caso de las colombianas con las que sigue manteniendo de manera muy importante relaciones del cártel de Sinaloa, bueno, pues son, por muy nivel jerárquico que tengan, vienen siendo ahorita subordinadas de los cárteles mexicanos. Es decir, este golpe que se le da al Boliqueso no se le da de manera exclusiva a el narcotráfico en Colombia, sino también en México. Este parece ser que es un golpe importante al cártel de Sinaloa porque es parte de su estructura, de una estructura jerárquica de la cúpula, pero es parte de la estructura del cártel de Sinaloa, y que bueno, esperemos que ahora, como decíamos, esta información que obtuvo la autoridad mexicana al detener al Boliqueso, lo que tiene que ver con las relaciones, con los socios, con las empresas, bueno, pues se aproveche también para desmantelar de manera importante a todo este grupo que estaba operando, pues Quintana Roo, Ciudad de México y otras partes de la propia República, como incluso Guerrero y Nuevo León. Estos primeros 12 días del mes de abril, pues ya el seguimiento fue prácticamente cercanísimo al Boliqueso. Se le ubicaba ya en su Audi Q5. Cada vez que se alejaba de su domicilio se tenía digamos, en tiempo real su ubicación, no tanto porque tuviera a la mano un teléfono celular, sino más bien porque el operativo ya a esas alturas estaba de tal nivel que pues lo tenían ubicado físicamente agentes en campo, y en ese sentido la comunicación con las autoridades de Colombia era mucho más intensa. Para entonces ya se ubicaba exactamente cuál era el horario en este personaje salía de la residencia en Las Lomas, hacia dónde iba. Se tuvo un seguimiento en tiempo real hacia los restaurantes que visitaba. Prácticamente conocían en aquel momento hasta el menú que les servían al Boliqueso y a sus acompañantes. Se tenía un seguimiento fotográfico ya muy importante, solo para estar atentos al momento en el cual sería el operativo. Todo ya estaba tan aceitado que las autoridades del Instituto Nacional de Migración para este momento también ya estaban alertadas de que tenían que estar en el operativo cuando se le detuviera, para que la deportación fuera prácticamente inmediata, Sósimo, de tal suerte que estos 12 días, pues ya la intensidad de este operativo fue de tal nivel que pues ya no le quedaba prácticamente respiro al Boliqueso, aunque no se diera cuenta de ello. Y es que, Nancy, es muy importante esta situación porque ¿cuántos casos se frustraron? ¿Cuántos casos se han frustrado? ¿Por qué? Por fuga de información. Y resulta que, bueno, pues aquí hasta el último minuto la coordinación funcionó, no hubo ya fuga de información como probablemente la hubo en agosto, que ya comentabas que
de manera intempestiva, este personaje cambió de domicilio, etcétera, pero vemos que ahora no sabemos cuánto tiempo la Secretaría de Marina, la unidad, incluso no la unidad, no la unidad de inteligencia naval que lo siguió, sino ya en específico el grupo asignado a esto, probablemente solamente a los superiores lo informaba, pero en algún momento tuvieron que coordinarse con otras dependencias. Mencionas el caso del Instituto Nacional de Migración, y qué bien. Qué bien que en este caso no hubo ya fuga de información, se pudo detener a este personaje, y esperemos que sea la tónica ya de este nuevo rostro de las corporaciones policíacas y militares, que a veces incluso trabajaban, pues digamos que a regañadientes entre ellas, desconfiadas unas de otras, y bueno, pues esperemos que ahora poco a poco vayan coordinándose para que sanen a sus propias instituciones, y haya la posibilidad de generar operativos, pues sí, como este, en el que se detuvo a un capo muy importante de la delincuencia organizada en Colombia y en México, sin que hubiera violencia de por medio, y que fue exitoso en el sentido de que incluso se le detuvo, inmigración con toda derecho, cumpliendo las leyes, lo deportó hacia Colombia. Y Sósimo, muy importante esto que mencionas de que no hubo fuga de información, porque para entonces, y ya lo habíamos mencionado hace un momento, desde marzo ya se tenía la coordinación interinstitucional, es decir, la Marina ya había compartido esta información tanto con la Fiscalía General de la República como con la propia Coordinación Nacional Antisecuestro, y es muy importante que en estos operativos pues no haya ninguna filtración, y prácticamente el 12 de abril, que es cuando ocurre ya la detención en las inmediaciones de la alcaldía Coyoacán, hay un seguimiento minuto a minuto de este capo colombiano conocido como Boliqueso y de nombre Eduard Fernando Giraldo. Prácticamente se le sigue la pista desde que sale de su domicilio ubicado en Las Lomas, ahí en esta zona exclusiva de la Ciudad de México, en su vehículo Audi Q5. Hay un seguimiento permanente de los lugares que visita, y finalmente pues se da este operativo ya en coordinación, incluso como decíamos también con agentes migratorios, para llevar a cabo la deportación prácticamente inmediata. La Secretaría de Marina estuvo coordinando todo el operativo que dio ya resultado como la detención de este capo, y se dio pues prácticamente a coordinación real también con la Policía Nacional de Colombia. Al mismo tiempo, Sósimo, todo el 12 de abril se mantuvo comunicación con las autoridades colombianas para informarles que en este momento se iba a ejecutar ya la orden de aprehensión, y sobre todo para que ellos estuvieran alerta porque se haría de inmediato esta deportación, y ellos tienen que generar otro operativo allá para recibir a este presunto criminal, y que pues no en el traslado no vaya a ocurrir pues una fuga también por parte de ellos, otra fuga de información por parte de ellos, y que todo sea exitoso tanto en la parte mexicana como en la parte colombiana. Esta pues comunicación también llama la atención de que tampoco hubiera fuga por parte de la Policía Nacional de Colombia. Pues muy importante ahora lo que siga para este personaje allá en Colombia, sí, para que pague también por los crímenes que cometió contra sociedades, en este caso colombiana y mexicana, y probablemente también contra la estadounidense, que pague este presunto criminal por los crímenes que haya cometido allá en Colombia. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero también qué bueno que hay este tipo de coordinación con las autoridades de ese país, es decir, de Colombia, y esperemos que el intercambio de información pues dé para seguir desmantelando a los grupos que operan, pues sí, de manera transnacional, globalizada, en Colombia, en México, en Estados Unidos, que se vayan viendo cuáles son las ligas y que se vayan desmantelando ese tipo de organizaciones que tanto daño hacen a la sociedad.
Y Sósimo también ubicar que estos personajes tienen una capacidad económica importante que se mueve de forma incluso lujosa, ¿no? Con estas extravagancias y que uno de los puntos más vulnerables o digamos el que detona ya finalmente esta detención pues es la fiesta que hacen en Acapulco es digamos el momento clave para todo este operativo cuando viaja este DJ colombiano en un jet privado a esta fiesta. A partir de esta, digamos, de que se ubica esta reunión, pues justamente pueden las autoridades dar con el paradero de otros socios y otros pues personajes que estaban ayudando a Eduard Fernando Giraldo a vivir aquí en México de forma impune para lograr su detención posteriormente. Un error yo pienso de parte de este capo que se había cuidado tanto hacer esta fiesta lujosa allá en Acapulco porque descubre estas nuevas casas de seguridad en Guerrero y eso posibilita que sea más evidente para las autoridades, sobre todo para la Secretaría de Marina, quién es el verdadero círculo cercano de este capo colombiano y en ese sentido ya le dan digamos, un rastreo pormenorizado que lo geolocaliza, no necesariamente a través de los números celulares, porque ya dijimos que en eso tenía pues mucha cautela, sino más bien en forma física por parte de los agentes en campo. Y es que probablemente, Nancy Flores, ellos sabían que pues, tenían que cuidarse, pero que si en algún momento eran descubiertos, pues tenían la posibilidad de corromper a muchas personas por la cantidad de recursos que manejaban. De hecho, se había convertido esto en un modus operandi de los narcotraficantes en México, de inmediatamente cuando eran detenidos por alguna autoridad, ofrecer dinero o la gente con la que les daba protección inmediatamente se movilizaba para, bueno, pues terminar por corromper a determinados funcionarios. Y bueno, también es importante destacar esta parte en el que no le fue posible hacer eso. Probablemente él, en este caso, se dio esa licencia de acudir a Acapulco Guerrero para que, bueno, pues sabía que en tal caso de necesitarlo él consideraba probablemente corromper a autoridades. En este caso no ocurrió. Decíamos que hay una nueva coordinación entre las autoridades, no está totalmente acabada, por supuesto que es un proceso que implicará mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero sí estamos viendo por lo menos que en este caso pues no hubo fuga de información y no se le dio la oportunidad a este capo para que siguiera libre aquí en México o se regresara a su país. No, se le detuvo y qué bueno que se le deportó, se hizo público y ahora serán las autoridades colombianas a las que les toque determinar qué tipo de delitos son los que cometió y las penas que debe purgar. Así es, Sósimo, y bueno, con esto llegamos al final de de esta presentación, de esta información que tuvimos acceso, y nada más recordar pues esto que decía Sósimo, que en el sexenio de Felipe Calderón pues eran utilizados casos incluso menores para hacer una gran alaraca, una propaganda que justificara de alguna manera el baño de sangre, que por supuesto nunca lo justificó, el baño de sangre que empezamos a vivir con aquel gobierno criminal de Felipe Calderón y pues que en este caso es exactamente al contrario, se trata de una detención muy importante no solo para la mafia colombiana como bien decía, sino incluso con repercusiones en la propia mafia mexicana y esto pues no ha sido explotado de esta forma, sino que en forma discrecional se sigue privilegiando el trabajo de inteligencia por parte de en este caso la Secretaría de Marina y pues en ese sentido se tiene que no hay esta suerte de propaganda bélica, de propaganda de la violencia, de apología de la violencia, sino más bien pues golpes estratégicos hacia el crimen organizado
que muchos creen que eso de abrazos no balazos es no hacer nada. Ya vemos que esto es falso, que sí están haciendo cosas, lo que pasa es que no se hace esa otra propaganda a la que estábamos acostumbrados. Y lo que señala Nancy Flores es de que, bueno, se privilegia ahora el trabajo de inteligencia, que en realidad rinde más frutos. ¿Qué frutos rindieron durante el sexenio de Felipe Calderón tantas masacres, tantas matanzas y tantas supuestas detenciones de tantos capos, y en realidad se terminaron fortaleciendo estas organizaciones criminales? No se tocó a la estructura financiera de estas organizaciones y no se desmanteló ninguna, por el contrario, se fortalecieron.